Muy bien, jóvenes, el siguiente tema vamos a evaluar lo que es el tratamiento con antidiabéticos orales y terapéutica no insulínica. En esta misma presentación vamos a valorar el tratamiento para los llamados factores de riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos. Complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. A lo largo de todas las presentaciones hemos estado hablando del mecanismo de producción y de la presencia de estas complicaciones. El tratamiento para las complicaciones microvasculares, incluyendo retinopatía, neuropatía y en este caso nefropatía, normalmente se hace con el control de la glucemia y el control de la presión arterial. Para las complicaciones macrovasculares en las cuales influye la hiperglucemia, pero más la resistencia a la insulina y el trastorno lipídico y la aterosclerosis generalizada y aumentada en velocidad, prácticamente nuestro tratamiento consiste en controlar los siguientes factores: eliminar el tabaquismo, controlar la presión arterial, controlar la dislipidemia generada por la resistencia a la insulina y el control de la glicemia. El control agresivo de la glucosa puede ser no la mejor estrategia para todos los pacientes. En aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y edad avanzada con alto riesgo cardiovascular, normalmente son el grupo de pacientes en los cuales debemos de tener cuidado de la presencia de hipoglucemias, porque las hipoglucemias pueden desencadenar eventos cardiovasculares, incrementando la mortalidad cardiovascular. Otra de las situaciones es que para cualquier paciente una hemoglobina debajo de 6 puede incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares, independientemente que no sean de edad avanzada, que no tengan una diabetes de larga evolución o que tengan ya complicaciones cardiovasculares establecidas. Ese es el motivo por el cual las guías siguen estableciendo solamente como meta menor de 6.5, menor o igual a 6.5, y prácticamente se piensa, o por algunos estudios se pensaba, pues que era muy difícil de llegar o mantener una cifra de hemoglobina glucosilada cercana a la normalidad por algunos efectos indeseables o algunos eventos cardiovasculares manifestados previamente o catapultados o acelerados por hipoglucemias que empezaron a tener los pacientes. Actualmente se conoce que prácticamente el riesgo para pacientes jóvenes con menos de 5 o 6 años de diagnóstico de diabetes, se busca individualizar la terapia, como lo hemos estado comentando, para tratar de mantener un nivel de glicemia lo más fisiológicamente posible y un nivel de hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5 y lo más pegado a la manera, a los rangos fisiológicos más adecuados. En 1998 en Lancet se publicó un estudio que es en el United Kingdom, en el cual se estableció que cada disminución de 1% de hemoglobina glucosilada disminuía 35% el riesgo de ¿qué? El riesgo de complicaciones microvasculares y el riesgo de enfermedades microvasculares y complicaciones macrovasculares. El control glicémico tiene mínimo efecto sobre el control macrovascular. Desde esa fecha se estableció, y la mortalidad macrovascular o el riesgo cardiovascular realmente aparece estar relacionado con los factores generados por dislipidemia, hipertensión y resistencia a la insulina. El control vigoroso de la presión arterial reduce el riesgo microvascular y los eventos macrovasculares, y el uso de beta bloqueadores y enzima convertidora de angiotensina pueden ser similarmente iguales de efectivos. Esto es del 98. Después se conoció que los beta bloqueadores incrementan o son capaces de establecer el riesgo de mayores crisis de hiperglicemia o hipoglucemia en este caso, a través del efecto o a través de los mecanismos indistintos o los mecanismos acoplados a los receptores beta-adrenérgicos. Así es que si ustedes utilizan un beta bloqueador, tienen el riesgo de desencadenar descontroles hiperglicémicos y de generar descontrol glucémico en un paciente previamente ya con un control establecido. Esa es la situación que deben de establecer al momento de evitar el uso de beta bloqueadores, y es por eso que vamos a ver que en las guías realmente se utilizan como última opción para el control hipertensivo. Entonces, desde el 98 se estableció que el riesgo micro y macrovascular dependían del control glicémico, el macrovascular más del control hipertensivo y dislipidémico, y posteriormente los estudios que salieron a lo largo del año 2000 establecieron, como lo vimos al principio, que el riesgo microvascular debe estar mejorado a través del control glicémico y la propia presión arterial. La metformina, que es el medicamento que se utilizó en ese estudio, prácticamente demostró
disminuir el número de muertes relacionadas con la diabetes y el riesgo de infarto agudo de miocardio, evento vascular cerebral, en 39, 41 y 42% para las muertes ocasionadas por diabetes. Comparándola con un régimen intensivo de insulina o un régimen de sulfonilureas, prácticamente fue mucho mayor la disminución del riesgo de afectación macrovascular, así como también disminución de la enfermedad microvascular en 29%. Por lo tanto, desde este estudio, este es el estudio base por el cual actualmente en todas partes del mundo se acepta que la metformina es el medicamento de elección para iniciar como monoterapia en el tratamiento de cualquier paciente diabético, porque es capaz ese medicamento de disminuir el riesgo micro y el riesgo macrovascular, mientras que los demás medicamentos solamente disminuyen las cifras de glucosa y no disminuyen por sí mismo el riesgo macrovascular de los pacientes. El mecanismo de acción de la metformina entra a través de estas transportadores de cationes o CT1, llegan a la mitocondria y la mitocondria genera una serie de cambios que prácticamente hacen que la mitocondria capte como si no se estuviera produciendo suficiente ATP, por eso viene esa disminución del ATP o AMP cíclico, y prácticamente eso genera una respuesta a través de la formación de una AMPK o una sinasa de AMP, que prácticamente en azulito lo que vemos AMPK lo que hace es tener el efecto benéfico de la metformina. Genera y incrementa la lipólisis, que a lo mejor en ese caso es bien importante que antes de continuar, que este efecto se produce principalmente en hepatocitos, células de adipocitos y a nivel de las células endoteliales y a nivel de las células musculoesqueléticas. Lo que encontramos es que al captar la mitocondria engañada por la metformina, el captar la disminución de ATP genera el AMP cíclico o la sinasa AMP, perdón, y genera disminución o inhibe en rojito lo que es la lipogénesis y inhibe también la nueva gluconeogénesis. Eso a nivel de los hepatocitos es súper importante por la disminución de la glucemia matutina generada por el efecto de glucagón. Y si se fijan, también el AMPK y el efecto de la metformina es capaz de realizar el bloqueo directamente de los receptores de glucagón para que esa célula no responda al incremento de glucagón que se está produciendo. A nivel mitocondrial, normalmente lo que tenemos es la formación del nucleótido o la guanosina difosfato, que en este caso lo que se genera es aumento de algunos elementos intracelulares e intramitocondriales como el G3P, disminuye la presencia de NADPH o NADH, la cual genera a su vez radicales libres, y disminuye la presencia o la necesidad de piruvato, disminuyendo la necesidad de mantener una glucólisis activa o una oxidación de glucosa mantenida a expensas de generar aumento de lactato, que eso sería una de las situaciones o inconvenientes de la metformina, que genera aumento del lactato a nivel mitocondrial, y en situaciones de hipoperfusión o en situaciones de lesión renal aguda o falla o enfermedad renal crónica debemos de cuidar la acumulación de lactato como un efecto secundario, y realmente es lo que contraindicaría el uso de metformina dependiendo del funcionamiento renal, ya que induce una acidosis láctica tipo B principalmente. La metformina tiene múltiples efectos: disminuye la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad de la insulina incrementando la MPK o la sinasa AMP, generando la mejoría de la fosforilación del receptor, disminuye la llamada memoria metabólica, que prácticamente se mantiene en las células endoteliales durante más de un año después de haber mejorado los niveles de glucosa a los límites o metas establecidas, inhibe la síntesis de ácidos grasos, inhibe la lipogénesis, incrementa parcialmente e inicialmente la lipólisis para posteriormente generar un estado en el cual el tejido adiposo o cualquier célula genera un estado en el cual ya no hay acumulación de más lípidos, y esto establece posteriormente un funcionamiento y un estado de protección vascular. A su vez, en los mismos vasos también reduce el grosor de la pared del vaso, disminuye el factor de transformante de crecimiento beta, la presencia de colágeno y fibronectina, y aumenta el óxido nítrico sintetasa y la presencia de óxido nítrico, generando vasodilatación e inhibiendo la proliferación. Tiene la metformina también un efecto antiinflamatorio, inhibe las moléculas de adhesión leucocitaria, e inhibe también o genera disminución del factor nuclear kappa. A su vez, el último efecto que tiene es un efecto antitrombótico, disminuyendo el factor de von Willebrand, el factor tisular principalmente. Entonces, prácticamente la metformina tiene bastantes efectos. Estos efectos involucran
o hacen o explican por qué tiene la mejoría en la cantidad de eventos macrovasculares o por qué puede disminuir el riesgo macrovascular a comparación de los otros medicamentos actualmente utilizados. Esto hace que la metformina sea el medicamento de elección de primera instancia tanto para el tratamiento de prediabetes como el tratamiento del paciente que está teniendo un diagnóstico de diabetes inicial. La memoria metabólica, ese concepto se define o se refiere a la glucosilación de enzimas mitocondriales que favorecen las vías productoras de radicales libres en células endoteliales. Como les comentaba, ese efecto puede durar hasta un año después de haber conseguido las metas de glicemia, y la metformina es el único medicamento capaz de disminuir esa capacidad de formar o mantener la formación de radicales libres mitocondriales a pesar de que los niveles de glucosa aún se permanezcan ya en un rango esperado o un rango terapéutico. Ese es el beneficio de la metformina y les vuelvo a comentar, ese es el por qué se sigue utilizando como terapia inicial o como monoterapia para diabéticos y prediabéticos. En esta otra imagen que ya la habíamos visto en la presentación, una de las presentaciones, normalmente tenemos los mecanismos a los cuales se genera la presencia de hiperglicemia y cuáles medicamentos antidiabéticos orales pueden estar involucrados en la disminución. Aquí solamente les agregué los medicamentos de segundo grupo o el segundo grupo de medicamentos utilizados, que son los miméticos o análogos de amilina, que es la pranlintide, y los secuestrantes de ácidos biliares para disminuir o mejorar en este caso el efecto de las incretinas y mejorar el patrón dislipidémico de los pacientes, que el más utilizado de los secuestradores o de las resinas de intercambio de ácidos biliares es el colesegalam. Yo sé que tiene mayor cantidad de estudios en pacientes diabéticos tratando no solamente de mejorar el patrón de dislipidemia, sino mejorando el patrón de producción de glucosa, porque también ese colesegalam genera o disminuye menos absorción de glucosa a nivel intestinal. Los objetivos de acción de los tratamientos actuales para la diabetes mellitus, prácticamente aquí lo que tenemos es la serie de realmente lo que buscamos con los medicamentos. Dentro de los medicamentos, prácticamente lo que buscamos es la actividad, por ejemplo, para las teosolidianedionas disminuyen la lipólisis y aumenta la absorción de glucosa en el tejido adiposo. En el caso de la metformina, pues aumenta la absorción de glucosa en tejidos periféricos, disminuye la producción hepática de glucosa, y el otro efecto que podemos manejar con la metformina son prácticamente solamente esos, que es lo que les decía, que realmente las tiazolinidianas pudieran tener una mayor cantidad de efectos benéficos sobre los mecanismos o sobre las afectaciones productoras de hiperglucemia. Aquí es bien importante que estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mecanismos ustedes los engloben a la serie de diapositivas que vamos a ver con los mecanismos de acción de los medicamentos para que se acuerden específicamente dónde actúa cada uno. Por ejemplo, metformina mejora la resistencia a la insulina, mejora la absorción de glucosa, pero disminuye la producción de glucosa hepática. Para teosolidianas disminuye la lipólisis, aumenta la absorción de glucosa en el tejido adiposo. Prácticamente disminuye también la producción de glucosa hepática y aumenta la absorción de glucosa en los tejidos periféricos. Es así como deben de estudiar a partir de estos 8 mecanismos generadores de hiperglucemia en el paciente diabético. Vamos a hacer una revisión bastante rápida de los mecanismos de acción de algunos medicamentos. Para los hipoglucemiantes orales, que son las sulfonilureas, que se incluye el grupo de sulfonilureas de acción larga y los de acción corta, que son las glinidas o repaglinida principalmente. Prácticamente lo que tenemos es sus efectos son incrementar la liberación de insulina a las células beta, disminuye la liberación de glucagón y aumenta la sensibilidad de los receptores de la insulina. ¿Cómo lo hacen? Bloqueando los canales de potasio, generando despolarización e incrementando la liberación de insulina. Eso en el caso de las sulfonilureas comunes o de larga duración como glimepirida, glipizida, mientras que para las repaginidas, que forman parte del grupo de las glinidas, es exactamente el mismo mecanismo sobre las células beta, pero se utiliza antes de los alimentos porque tiene una vida media corta, habitualmente de 1 a 2 horas, es decir, solamente utilizamos para estimular la liberación de insulina
en el caso del paciente que está empezando a comer o va a tener un pico de hiperglucemia por alimentación. El otro grupo de medicamentos, que aquí son un grupo importante, tenemos a la metformina y las glitazonas, inhiben la producción de glucosas a través de inhibir la gluconeogénesis. La misma metformina y glitazonas incrementan la entrada de glucosa a nivel muscular, mejorando el patrón y mejorando o inhibiendo o haciendo que se mejore o se fosforile realmente los residuos de tirosina adecuadamente. Y a nivel del páncreas, en este caso, prácticamente las glitazonas y la metformina realmente no tienen tanto efecto. Realmente los únicos medicamentos que tienen efecto sobre la producción de insulina y a nivel de las células beta pancreáticas inicialmente son las sulfonilureas, que eso se refiere uso, o lo que son ese conjunto de palabras que se llaman como uso, que son oral sulfonilureas y la rapaglinida. Esos tres mecanismos pues permiten que la glucosa baje a nivel sérico, y a este nivel o a nivel del tracto gastrointestinal tenemos otro grupo de medicamentos. En este caso los llamados inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la acarbosa, que normalmente inhiben esa enzima de la alfa-glucosidasa y disminuyen la absorción de glucosa de manera gastrointestinal para inhibir o generar menos nivel de glucosa a nivel sanguíneo. El tercer mecanismo de acción se refiere principalmente a las llamadas incretinas. Normalmente las incretinas que damos a lo largo del curso de un paciente diabético con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, las incretinas van disminuyendo conforme también va disminuyendo la secreción de insulina. En este caso, lo que hacemos es utilizamos dos grupos de medicamentos. Los análogos realmente del receptor de las incretinas o de la proteína similar al glucagón, que es el GLP-1, que es la exenatide, que es el primer compuesto o medicamento que se creó, y lo que hace es estimular directamente o realizar un efecto agonista sobre el receptor. Incrementa la liberación de insulina, es decir, estimula las células beta pancreáticas para la liberación de insulina y disminuye la liberación de glucagón. Esto genera lo que es la disminución de glucosa. Permite mantener o permite proteger a las células beta de caer en apoptosis, y otro de los efectos que veremos es que también disminuye el vaciamiento gástrico, permitiendo que no incremente de manera repentina el nivel de glucosa a nivel postprandial. Uno de los medicamentos que forman parte de este grupo de las incretinas son los llamados inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, que es SDPP4, que en este caso tenemos la sitagliptina como principal exponente. Esa dipeptidilpeptidasa lo que normalmente hace es inhibir o degradar a las incretinas, GLP-1 principalmente, y al momento de que yo le pongo un medicamento que inhibe esta enzima, permite mantener con mayor vida media la GLP-1 de manera endógena, permitiendo realizar sus actividades para poder disminuir el nivel de glicemia a nivel postprandial principalmente. Los hipoglucemiantes orales, entonces, múltiples acciones: biguánidas, tesolidinedionas, músculo esquelético. Tenemos a nivel hepático, principalmente su sitio de acción, alfa-glucosidasas, inhibidores de la alfa-glucosidasas, análogos de amilina, pramlintide, disminuyen la absorción de glucosa. El otro grupo de medicamentos, los secretagogos o secretores de insulina, sulfonilureas, las incretinas mejoran la cantidad de insulina, y prácticamente a este nivel encontramos, realmente son los grupos de medicamentos con los que contamos actualmente. Comparación de antidiabéticos orales, esto es importante que lo conozcan. La metformina, como ya hemos visto, también es capaz de disminuir los ácidos grasos y el colesterol. La metformina disminuye el colesterol LDL en mucho mejor manera que la pioglitazona, las sulfonilureas y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. Tiene efectos poco favorables, ya que genera, aquí uno de los efectos de las tiazolidinedionas como conjunto de medicamentos es que generan aumento del peso y aumento del líquido, edema. Este edema es porque las tiazolidinedionas tienen efecto directamente sobre el túbulo proximal renal, incrementando también la absorción de sodio y agua. Normalmente el peso ganado
en porcentaje o el precio promedio ganado por el uso de tiazolidinedionas es de 2.6 kilogramos más que el uso de metformina o sulfonilureas. Es por eso que las tiazolidinedionas en pacientes latinoamericanos, que es cuando se presenta más este efecto, se debe de utilizar con precaución. Comparándolo, el riesgo de hipoglucemia es 4 veces más alta cuando utilizamos sulfonilureas que con metformina. El riesgo es más alto o 5 veces más alto de sulfonilurea más metformina que con tiazolidinedionas más metformina. Entonces, la combinación estándar utilizada en todo el mundo de sulfonilureas con metformina o metformina con sulfonilureas tiene un riesgo de hipoglucemia de 5 a 4 veces. Entonces, es importante que lo recuerden para evaluar los efectos. Ojo, se supone que la metformina no bajaría los niveles de glucosa de manera tan importante. Eso es con la combinación con sulfonilureas. El riesgo de falla cardíaca es más alto con tiazolidinedionas que con sulfonilureas y el riesgo de fracturas óseas es más alta con tiazolidinedionas. Entonces, aquí les presento los principales 3 efectos de por qué no utilizamos descaradamente o no utilizamos mayormente tiazolidinedionas para los pacientes latinoamericanos o hispanos. Prácticamente tenemos mayor ganancia de peso y el riesgo de descompensar una insuficiencia cardíaca estable por incremento o por aumento de peso por absorción de sodio y agua. Segundo, ¿tengo mayor riesgo de osteoporosis? Sí, también tengo mayor riesgo de osteoporosis con estos medicamentos e inclusive mayor riesgo de cáncer vesical o cistitis hemorrágica. Tercero, tengo mayor riesgo de inducir o tengo mayor, más bien realmente el único beneficio que sería es que disminuye el riesgo de hipoglucemias en el caso de combinarse con metformina, pero realmente el riesgo es más alto de descompensar enfermedades que pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Entonces, es la razón de la por qué tiazolidinedionas tenemos que utilizarlos en ciertos pacientes con ciertas características sin insuficiencia cardíaca manifiesta o establecida como diagnóstico y el riesgo de edema que se puede llegar a producir, que es un riesgo que tenemos que valorar en los primeros mes y medio, 2 meses de inicio de medicamentos. Así tenemos una guía muy general, jóvenes, que esta la sigo poniendo en la presentación a pesar de que ya tiene bastantes años. El paciente es obeso y voy a iniciar con monoterapia, uso metformina, porque permito mejorar el colesterol LDL y permito bajar de peso, ¿sí? ¿Cuánto puedo bajar de peso con metformina? Entre 1 a 1,5 kg. Adicionar sulfonilurea si es que con monoterapia no lo puedo controlar y en este caso se adiciona una sulfonilurea porque entre los dos es el porcentaje de mayor disminución de hemoglobina glucosilada que podemos tener por medicamentos vía oral, como lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Mi tercera terapia para un paciente obeso es utilizar insulina, una tiazolidinediona que es el grupo de glitazonas o exenatide como agonista de GLP-1. Eso es actualmente como se está manejando. Si mi paciente no es obeso pero es diabético, utilizo sulfonilurea o metformina como monoterapia. Realmente ahorita el utilizar metformina, a menos que tuviera salida de la metformina, es cuando utilizamos una sulfonilurea o cuando menos si tienes una poca tolerancia a la metformina, se puede llegar a utilizar sulfonilurea como monoterapia inicial. Posteriormente, realmente se vuelve a generar en la combinación de metformina con sulfonilurea. En caso de que tuviera alergia, en caso de que tuviera realmente una contraindicación de poca tolerancia, el medicamento de elección en este caso serían las tiazolidinedianas, buscando evitar o manteniendo vigilancia de los efectos secundarios que les acabo de comentar. Para el paciente no gordito, pues iniciamos con sulfonilurea o metformina, agregamos el que no le agregamos de manera inicial y en tercer lugar igual utilizamos o insulina o utilizamos un agonista de GLP o agregamos tiazolidinedionas. Esto es para generar una triple terapia. En los pacientes ancianitos, bajas dosis de secretagogos, la metformina solamente hay que valorar el funcionamiento renal del paciente antes de utilizarla, pero actualmente se sigue utilizando dentro de los pacientes ancianos a unas dosis actualmente mucho más bajas y acopladas de acuerdo al funcionamiento renal y función hepático del paciente. Aquí en este cuadrito se menciona que cambies al uso de insulina desde el momento en que empieces a requerir 2 medicamentos, pero actualmente en esta práctica también utilizamos otras guías que las veremos más adelante en esta presentación para poder establecer la necesidad del paciente de insulina del paciente por arriba de 65 años.
Y para los pacientes asiáticos, prácticamente nosotros que tenemos colonia asiática japonesa, normalmente sí las tiazolidinedionas se utilizan como monoterapia de manera inicial. Se puede utilizar la mezcla tiazolidinedionas metforminas de manera inicial y podemos agregar como tercer grupo de medicamentos sulfonilureas, insulina o exenatida. Algunas situaciones importantes para pacientes sintomáticos en este caso eh, con glucosuria o poliuria osmótica por glucosuria, prácticamente se utilizan los secretagogos e insulina para disminuir rápidamente la glucosa, y la exenatide no está aprobado todavía para usarse junto con tiazolidinedionas, pero la exenatide o el GLP sí se puede utilizar junto con insulina. A pesar de que los dos son de aplicación subcutánea, se pueden llegar a utilizar. Se utilizaría una dosis de insulina basal y se utilizaría una dosis de exenatide prandial, que también lo veremos en mayor información cuando veamos algunos esquemas de insulina. Aquí empezamos a leer rápidamente una revisión rápida de algunos medicamentos. Los sulfonilureas, que son los que bloquean al receptor de potasio para generar una despolarización y la presencia de insulina, estimulan realmente la liberación de insulina de células beta. De los más importantes, glibenclamida, glipizida, glicazida, glimepirida y gliquidona. El más potente sigue siendo glipizida. Indicación en paciente diabético con enorme-peso, discreto sobrepeso, y los efectos secundarios siempre van a ser las hipoglucemias. Esto es el principal efecto que hay que vigilar, y estos medicamentos también se contraindican cuando existe enfermedad renal crónica con menos funcionamiento, habitualmente con un funcionamiento por debajo de 45 mililitros minuto de depuración de creatinina. Las metiglinidas, en este caso las glinidas, en el cual utilizamos casi siempre solamente repaglinida porque es el que se comercia en México, estos también estimulan la liberación de insulina, pero con un perfil más rápido, como les había comentado. Tiene una vida media mucho más pequeña y la eliminación es por vía biliar. La repaglinida tiene la ventaja de poder utilizarse en pacientes con insuficiencia renal más avanzada o inclusive en pacientes que ya puedan estar en terapia dialítica, ya que depende de su metabolismo y su vía de excreción especialmente a través de la vía biliar. Este es uno de los grandes efectos o de las grandes situaciones con repaglinida, el poder seguir utilizando a pesar de una enfermedad renal crónica avanzada. Los sensibilidades de la insulina prácticamente tenemos las tiazolidinedionas o glitazonas, rosi y piolitazona, y la biguanidaz, que sería la metformina. Metformina, mecanismo de acción, inhibe la gluconeogénesis hepática, mejora la sensibilidad hepática a la insulina, y normalmente, independientemente del peso, pero si es gordito, pues es terapia de elección para el diabetes mellitus tipo 2 con obesidad. Y las contraindicaciones en situaciones agudas de insuficiencia de órganos, renal, hepática, cardíaca, situaciones de deshidratación, estrés interrecurrente, grave o cirugía, aumento por el riesgo de acidosis láctica, contraindicado en pacientes con enfermedad renal con filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, alcoholismo, embarazo y niños. Y a su vez, también está contraindicado, debemos de suspenderla cuando nuestro paciente va a necesitar de aplicación de medio de contraste a medio de contraste ayudado por favorecer la toxicidad por medio de contraste. Por el lado y también inducen disminución de la absorción de vitamina B a nivel gastrointestinal, y por lo tanto debemos de estar utilizando vitamina B12, complejo B, como terapia adyuvante junto con el empleo de metformina. Las tiazolidinedionas, rosiglitazona y pioglitazona, tienen el efecto de activar los receptores PPAR o los receptores peroxisoma, versión o porción gamma, que después veremos que tenemos otro medicamento que actúa sobre esos mismos peroxisomas para el control de triglicéridos que serían los besafibratos. Y principalmente los efectos secundarios son los que les hablé, principalmente para nosotros los hispanos: la retención de líquidos, el riesgo de hepatotoxicidad porque depende de su metabolismo del citocromo principalmente, y el riesgo de osteoporosis por incremento del riesgo de fracturas. Tiene otro efecto también que me faltó comentarles: tiene un efecto contrario a la metformina de incrementar el colesterol LDL con rosiglitazona, por lo cual se retiró en América y en Europa. En Europa sigue estando retirado, en América se volvió a comercializar.
y el riesgo también de cáncer vesical para el uso de pioglitazona o cistitis hemorrágica. Contraindicaciones totales: insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, embarazo, lactancia, y la combinación con insulina está contraindicada por ambos medicamentos incrementan el riesgo de retención hidrosalina. Incretinas. Se le denomina efecto incretina al efecto fisiológico que consiste en la mayor secreción insulínica tras la hiperglucemia por ingestión oral. Está producido por la acción de los péptidos gastrointestinales GLP-1 y GIP, y prácticamente su mecanismo de acción es potenciar el efecto de las incretinas. Incrementan de manera glucosa dependiente la secreción de insulina, no generan hipoglucemia a comparación de las sulfonilureas o de la repaglinida. Reducen la secreción inapropiada de glucagón, enlentecen el levantamiento gástrico y aumentan las células beta pancreáticas, sobre todo los análogos de GLP-1. Aquí tenemos dos grupos de medicamentos: los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa, del cual principalmente el más importante es la sitagliptina y la vidagliptina, y elevan los niveles de GLP-1 endógeno, como les había comentado. Las indicaciones es combinado con metformina, sulfonilureas, insulina o glitazoles. En monoterapia, cuando la dieta y el ejercicio no logren buen control y metformina no sea adecuada por contraindicación o intolerancia. El otro grupo son los agonistas de GLP, que actúan sobre los receptores y normalmente resistentes a la degradación de la dipeptidil. En este grupo tenemos principalmente la xenatida y la liraglutide, son de aplicación subcutánea, y las indicaciones de tratamientos para diabetes mellitus asociadas a metformina u otros antidiabéticos, inclusive junto con insulina, y han demostrado la prevención del riesgo cardiovascular y la prevención de progresión de nefropatía diabética, que es algo que realmente está en boga y es importante hablar de ello más adelante. Efectos secundarios: molestias abdominales, cefaleas, reacciones en el lugar de la inyección. El efecto secundario para los dipeptidil también sean cefalea, malestar postprandial, plenitud postprandial más que nada, y en algunos casos para la dipeptidilpeptidasa es la hipoglucemia, siempre que se acompañe de otros medicamentos. Actualmente en algunos artículos se menciona la probable asociación con carcinoma medular de tiroides, principalmente para el GLP-1, pero no ha sido demostrado y no se ha encontrado un riesgo estable para este medicamento. El otro grupo de medicamentos actualmente más modernos son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. En este grupo tenemos la dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina. Estos medicamentos facilitan la pérdida de 70 gramos de glucosa al día, disminuyendo los niveles de glucosa plasmático. Realmente ese es el efecto que tiene a nivel renal, obviamente incrementando la glucosuria. La empaglifosina y canaglifosina han demostrado disminuir los eventos combinados de mortalidad y hospitalización para pacientes con insuficiencia cardíaca al generar diuresis osmótica, y también han demostrado efecto en la progresión evitar la progresión de nefropatía diabética. Los efectos secundarios: los principales efectos son hipoglucemias, que se puede presentar cuando se asocia con insulina o sulfonilureas, infecciones, en este caso de infección de vías urinarias, sobre todo candidiasis, y deshidratación, por el hecho de mantener una gran cantidad de diuresis, que es lo que mejora la mortalidad del paciente con insuficiencia cardíaca. Estos serían principalmente sus efectos secundarios. Y por último, otro grupo de medicamentos, los inhibidores de las alfa-glucosidasas, acarbose y xilitol, que lo que hacen es retrasar la absorción de hidratos de carbono, y eso genera también su empleo es más que nada para las situaciones de hiperglucemia postprandial. Son muy poco empleados, como dice realmente, y la única ventaja que tienen es que pueden ser empleados en enfermedad renal crónica con cierta seguridad, con valores, excepción de valores menores de 25 a 30 mililitros minuto de depuración de creatinina. Los efectos secundarios más frecuentes son las flatulencias, no provocan hipoglucemias, y la ventaja es lo que les comento: disminuir la glicemia postprandial en estos pacientes. Están contraindicados en embarazadas, en niños y aquellos que tengan enfermedades intestinales crónicas. Otros tratamientos actuales solamente es el trasplante de páncreas o de células de islote pancreáticos, que se utilizan siempre y cuando se haga un trasplante renal para establecer que el mecanismo inmunosupresor o los medicamentos inmunosupresores del trasplante renal permitan mantener también la viabilidad de las células pancreáticas o del páncreas que se ha trasplantado.
En esa tabla, que es una tabla bien importante, se ponen todos los medicamentos que podemos utilizar para el control del paciente diabético, incluyendo insulina y antidiabéticos orales. Aquí viene de acuerdo a su uso dependiendo del grado de filtrado glomerular o depuración de creatinina del paciente. Por lo tanto, ante cualquier paciente diabético nuevo o paciente diabético conocido, es bien importante que ustedes tengan una monitorización del grado de función renal que tiene, porque eso les va a contraindicar o les va a indicar algún tipo de medicamento tomado o vía oral. De primera instancia, el único medicamento que ha sido demostrado que no tiene casi nada de efectos, solamente hay que establecer su disminución de dosis dependiendo del grado de función renal más deteriorado, es la insulina. La insulina se puede emplear en cualquier grado de funcionamiento renal, solamente hay que estar reduciendo su dosificación. El grupo de la metformina a partir de 30 mililitros minuto está contraindicada por el riesgo de acidosis láctica, es decir, pacientes con enfermedad renal crónica grado 4 o 5 no les podemos dar metformina. La repaglinida sí se puede utilizar hasta la etapa 5, que es la etapa de diálisis, solamente se ajusta dosis o se da la mínima necesaria y siempre se tiene que estar vigilando que no produzcan hipoglucemias. Esa es la principal situación que se vigila en estos pacientes. Las glitazonas, específicamente la pioglitazona, sí se puede emplear en pacientes con deterioro importante del funcionamiento renal hasta un filtrado glomerular menor de 15 mililitros minuto. Entonces, llevamos dos medicamentos que sí puedo emplear para mantener la homeostasis de la glicemia en pacientes con deterioro del funcionamiento renal. Sulfonilureas se pueden utilizar, la mayoría no, casi siempre se reduce la dosis y a partir de 44 o 30 mililitros minutos nos vamos a quedar nosotros con esa cifra de 30 mililitros minutos con dosis disminuidas, se contraindica. Pero hay una sulfonilurea que sí puedo utilizar, la glipizida, que es la de mayor potencia. Esa de ahí sí puede estar o puede manejarse en etapa 4, etapa 5 de funcionamiento renal, siempre y cuando sea vigilada. Y sobre todo la dosificación debe ser la mínima empleada, casi siempre la mitad de la dosis normal para un paciente, y aún así se tiene que mantener una muy buena vigilancia porque la hipoglucemia aumenta la mortalidad, acuérdense. Pero realmente, en forma general, para la mayor parte de los medicamentos que pertenecen a este grupo, a partir de 30 mililitros minutos, al igual que la metformina, se contraindican. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa también, a partir de 30 mililitros minuto, realmente hay una contraindicación. Y vamos con los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. En este grupo de medicamentos, la única que puede emplearse en pacientes con función renal muy alterada es la linagliptina, que no requiere ajuste de dosis, mientras que sitagliptina, vidagliptina se requiere el ajuste y realmente no se emplean después de los 30 mililitros minuto. Pero linagliptina es el medicamento estándar de uso para el paciente con diabetes y con enfermedad renal secundaria avanzada para poderlo utilizar. Entonces llevamos en esta diapositiva 4 medicamentos que podemos emplear en paciente diabético con función renal alterada. Insulina, de los medicamentos orales glinidas, glitazonas e inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. En esta otra diapositiva se muestra qué otro grupo de medicamentos podemos utilizar. Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, si se fijan, están contraindicados desde que tenemos 45 mililitros minuto. Por lo tanto, a partir de ahí, prácticamente se dejan de utilizar al encontrar este funcionamiento renal. Y los agonistas de la GLP, exenatide, prácticamente se contraindican también cuando se tiene un filtrado glomerular todavía muy alto, pero aquí podemos encontrar la liraglutide. La liraglutide sí puede emplearse hasta un estadio 4. Aquellos que tienen un funcionamiento entre 30 y 15 mililitros minuto. Se siguen empleando una dosis más baja y ajustada. Y eso sería uno de los medicamentos que todavía podemos emplear en el caso de paciente con diabetes, enfermedad renal crónica avanzada o con filtrado o función renal disminuida de manera importante. Entonces, prácticamente en estos cuadritos les mostramos cuáles son los medicamentos que sí pueden llegar a utilizar todavía, a pesar de que el paciente ya puede estar en diálisis o está en tratamiento predialítico. Es importante que ustedes recuerden que la enfermedad renal secundaria de diabetes o nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo y tienen que estar al pendiente del funcionamiento renal de su paciente para evitar o suspender medicamentos antes de que provoquen efectos adversos.
El medicamento que más provoca efectos adversos y que más tenemos en nuestra localidad y que ocasiona acidosis lácticas severas es la metformina. Las recomendaciones entonces actuales para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad renal diabética: la metformina es el primer fármaco que hay que utilizar, se contraindica cuando el filtrado está menor de 30. En este caso los cotransportadores, unidades de los cotransportadores desimportador glucosa sodio, la canaglifosina y empaglifosina se mantendrán hasta un filtrado menor de 45, y en el caso de, pues prácticamente esos medicamentos tendrían esa desventaja de que a partir de un funcionamiento renal menor de 45 prácticamente tendrían que suspenderse o contraindicarse. Liraglutide se puede mantener hasta 15 mililitros minuto como lo habíamos hecho, y realmente nos basaríamos en las tablas anteriores para poder definir qué medicamentos son los que voy a emplear en paciente con nefropatía diabética y disminución del filtrado glomerular. Las fases del tratamiento, de acuerdo a la ADA 2020, la divide en 4 escalones. El primer escalón para todos los pacientes diabéticos, al igual que el paciente prediabético, es modificaciones del estilo de vida y utilizar o valorar el uso de metformina. El segundo escalón es valorar si ya se encuentra con la enfermedad vascular cerebral establecida, si existe riesgo o no riesgo de enfermedad renal o enfermedad vascular, si existe insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, porque es importante establecerlo desde el principio. La mayor parte de todos sus pacientes van a estar aparentemente en los pacientes sin un evento cardiovascular previo, pero que el hecho de ser diabéticos les van a dar un riesgo cardiovascular muy alto, y por lo tanto estos pacientes son pacientes que se tienen que estar monitorizando de manera constante. Si mi paciente no tiene un evento cardiovascular previo, no tiene enfermedad renal crónica conocida ni insuficiencia cardíaca, se utilizan los medicamentos que son los hipoglucemiantes orales o antidiabéticos orales, aquí que los mencionan, de acuerdo a las características y contraindicaciones que vimos de manera general. Sería entonces las drogas de primer uso, sería la combinación de metformina que utilizamos desde el primer escalón, y el segundo escalón sería una sulfonilurea si no hay ninguna contraindicación para la sulfonilurea. Pero si mi paciente actualmente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, que la tengo que demostrar desde la primera consulta, o cuando menos reconocer o conocer qué grado de funcionamiento renal tiene, ahí las guías me dicen actualmente que hay que preferir el uso de los cotransportadores o los inhibidores del cotransportador o los importadores glucosa sodio a nivel del túbulo renal, y utilizar el GLP-1 o agonistas GLP-1, porque estos dos medicamentos, acuérdense que disminuyen mortalidad cardiovascular y disminuyen progresión de enfermedad renal. Y si mi paciente al momento que yo hago o se hace el diagnóstico de diabetes ya le dio un evento cardiovascular, ya se tuvo un EBC, ya tuvo un infarto, ya tuvo una insuficiencia arterial periférica, le tuvieron que realizar la amputación de alguna extremidad, o ya tiene retinopatía diabética establecida, ya le pusieron láser, etc. Prácticamente esos pacientes se usa o se busca que se utilice desde el principio del segundo escalón junto a metformina el uso de agonistas GLP-1 o el uso de medicamentos inhibidores del transportador de glucosa a nivel del túbulo proximal. Esas serían las recomendaciones desde 2018, que no han cambiado hasta el 2020, de poder establecer si mi paciente tiene ya un evento vascular establecido, una complicación microvascular establecida, enfermedad renal establecida e insuficiencia cardíaca, para poder definir cuál medicamento voy a emplear. Y el tercer escalón es emplear máximo 3 medicamentos antidiabéticos orales e hipoglucemiantes orales. Realmente se busca que no se empleen más de 3 medicamentos. Si con 3 medicamentos no es suficiente, ese paciente pasaría al cuarto escalón para iniciar insulina de manera rápida, para evitar que pase mayor cantidad de tiempo todavía con niveles de glucosa alta, incrementando el daño microvascular y generando mayor resistencia a la insulina, incrementando la aterosclerosis. Actualmente entonces, por terapia habitual, vamos a conocer esto. Les puse en rojito lo que me interesa que aprendan de este cuadrito. Sulfonilureas y metforminas, los dos disminuyen 1.5% la hemoglobina glucosilada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 8% de hemoglobina glucosilada, se supone que por el puro hecho de buscar o utilizar metformina acoplada de dieta
actividad física, debería de poder tener una disminución del 1.5% de esa hemoglobina glucosilada, pasar de 8 a 6.5 y llegar a terapia, a meta terapéutica. Pero obviamente esto no ocurre de manera tan lineal. Es decir, esto es una aproximación del valor de hemoglobina glucosilada que puede disminuir el medicamento. Así la metformina y las sulfonilureas tienen 1.5% cada uno. Teóricamente, entre los dos sumarían 3% si ya estoy empleando una terapia doble que casi siempre, para mala fortuna de nosotros los mexicanos, necesitamos emplearla casi siempre desde el principio. Las tiazolidinedionas es el tercer grupo de medicamentos, pero estas solamente disminuyen el 1% junto con las contraindicaciones y con las complicaciones que puede generar su uso. Del siguiente grupo de medicamentos tenemos a los agonistas de GLP que solamente disminuyen, fíjense bien, 0.5% de hemoglobina glucosilada, pero su efecto benéfico está por la disminución de la tasa de eventos cardiovasculares y mortalidad, principalmente. Aquí ya les muestran algunas situaciones o algunos efectos adversos más importantes como la diarrea, esa constipación intestinal o esa distensión abdominal. Pero los agonistas GLP sí está bien demostrado que disminuyen los eventos cardiovasculares en un 30 a 35%, muy parecido a la metformina. Se supone que se sumaría el efecto de la metformina. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, esos solamente disminuyen 0.5% y no está demostrado que estos disminuyan efectos cardiovasculares, a pesar de ser del mismo grupo, pero acuérdense que son dos grupos farmacológicos distintos. Mientras los bloqueadores de la absorción de glucosa a nivel renal prácticamente solamente bajan el 0.6 hasta el 1% de hemoglobina glucosilada, pero sí disminuyen mortalidad cardiovascular, disminuyen falla cardíaca y enlentecen o disminuyen la progresión de enfermedad renal. El único problema con estos medicamentos es la tasa importante de infección de vías urinarias que pueden generar infecciones por hongos y la contraindicación realmente temprana con un filtrado glomerular menor de 45 mililitros por minuto. El grupo de las glinidas, que es el que pertenece a la repaglinida, que es de las únicas sulfonilurea que puedo utilizar en pacientes con enfermedad renal avanzada, ese sí disminuye en 1.5% porque pertenece a las sulfonilureas. Entonces, prácticamente mis medicamentos más importantes que disminuyen teóricamente mayor cantidad de hemoglobina glucosilada son los secretagogos, incluyendo las sulfonilureas, glimepirida, glipizida, y las glinidas, que serían el secretagogo de acción rápida, en este caso incluimos la repaglinida y la metformina, y en el otro lugar encontraríamos nada más esos tres, son los que en mayor porcentaje disminuyen, disminuyen la hemoglobina glucosilada en 1.5%. Pralimtide es otro medicamento de segunda elección, prácticamente si se fijan solamente es 0.5% lo que puedo disminuir. Y viene la insulina, ¿cuánto me puede disminuir de hemoglobina glucosilada? Prácticamente la insulina te puede disminuir de hemoglobina glucosilada de un 3% hasta un 4%, es decir, lo doble de los antidiabéticos orales, y es la terapia de elección porque es la terapia que más cantidad de estudios tiene, pero se utiliza para el deficiente diabético tipo 2 una vez que se ha llegado a la etapa de disminución de la cantidad de células beta y que a pesar del uso de 3 medicamentos no se ha llegado a una meta terapéutica adecuada. En esta otra tablita, que es un poquitito más viejita, es un poquitito más sencilla de entender, prácticamente mi primera escalada era desde que era prediabético. La educación diabética, la actividad física, la pérdida de peso eran las terapias de estilo de vida que se deben de seguir aplicando como primer escalón en el paciente con diabetes. Mi segunda opción es iniciar, o el primer escalón era desde el principio iniciar metformina, o el segundo escalón iniciar o aplicar metformina, una vez que se tiene una hemoglobina glucosilada de 6.5% para arriba, es decir, ya eres diabético. El tercer escalón entonces incluía valorar al paciente y utilizar algunos de los medicamentos que se podían unir a la metformina, que prácticamente por unión y por porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada se sigue empleando, y por ser barato, las sulfonilureas para nuestro medio, que es México, y para realmente todo lo que es Latinoamérica y países en desarrollo pobres. Prácticamente entonces metformina y sulfonilureas siguen siendo la terapia que mejor o que mayor porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada te puede ofrecer, mayor costo-beneficio, pero aquí solamente tienes que buscar evitar los efectos adversos de estos medicamentos y
dosificar de manera adecuada. Estos medicamentos no funcionan si el paciente no lleva actividad física y no lleva una dieta actualmente permanente. Si con sulfonilurea y metformina es imposible mantener un control, entonces prácticamente estamos obligados a establecer un tercer medicamento actualmente. Ese tercer medicamento se puede pelear entre la tiazolidinediona, entre los GLP-1, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, dependiendo de los efectos adversos y dependiendo del grado de función renal es como ustedes lo pueden llegar a escoger. Aquí solamente en los últimos 2 años lo que yo les comentaba es que necesitan haber valorado su paciente y su riesgo cardiovascular y la presencia de efectos cardiovasculares ya presentes en el paciente. Si mi paciente ya tiene un evento cardiovascular establecido, tiene enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, los únicos 2 medicamentos que mejoran mortalidad, disminuyen los efectos o los eventos cardiovasculares y disminuyen la progresión de enfermedad renal son los inhibidores del SIN portador, canaglifosina, empaglifosina, y lo que son los agonistas GLP-1, exenatide o liraglutide. Prácticamente esos medicamentos se debe de buscar utilizar en esos pacientes de manera inicial junto con la otra terapia para el riesgo cardiovascular. Eso sería lo más reciente que se ha añadido y es algo que deben de estar siempre en mente, por eso les puse la diapositiva anterior. Es algo que nunca se les debe de olvidar, que deben de establecer la presencia de alguna indicación absoluta para utilizar esos 2 medicamentos. ¿Son caros? Sí, son caros, pero son los únicos que demuestran que les va mucho mejor en lo que se refiere a mortalidad y eventos cardiovasculares. Y la última instancia, si se fijan, cuando yo tengo una hemoglobina glucosilada arriba de 9, prácticamente estoy obligado a utilizar insulina. Insulina basal con insulina prandial o insulina basal con, en este caso, con un agonista de GLP principalmente. En este algoritmo de la Sociedad Americana de Médicos Nefrólogos, o el Colegio Americano de Endocrinólogos, perdón, prácticamente nos muestra el algoritmo de prediabetes y qué tratamiento. Esto lo vieron rápidamente, lo vieron en síndrome metabólico y normalmente aquí solamente nos vamos a utilizar los medicamentos. Para tratar la hiperglicemia, la glucosa alterada en ayuno o la glicemia postprandial en ayuno, prácticamente si tenía un criterio de prediabetes utilizábamos solamente metformina como primera instancia o acarbosa como segunda instancia porque la acarbosa también disminuye más del 40% el nivel de glicemia. Si mi paciente presenta múltiples eventos o múltiples criterios, es decir, tiene tanto la glucosa en ayuno alterado como la postprandial alterada, puedo utilizar metformina más acarbosa o buscarle emplear tiazolidinediona como tercer medicamento. Hasta el último medicamento que se emplea son los agonistas GLP-1. Entonces, esto lo vieron realmente en prediabetes. Actualmente sigue siendo metformina antes que tiazolidinediona, a pesar de que la tiazolidinediona mejoró más el riesgo o disminuye más el riesgo o el evitar el riesgo de progresar a diabetes mellitus tipo 2 y la carbosa es el segundo medicamento a utilizar después de la metformina para estos pacientes siempre y cuando cumplan el criterio de glicemia postprandial alterada. Entonces, pacientes prediabéticos, que son el 40% de la población en Estados Unidos, para nosotros también entre el 40 y 45%, son aquellos que cumplen con una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Prácticamente la progresión es dieta y ejercicio en un 58%, el uso de metformina en 31% y las tiazolidinediona, lo que les comentaba, en 60% en un cuadrito que vimos en la terapéutica o en forma general cuando vimos lo de diabetes mellitus tipo 2. La carbosa lo puede disminuir cerca de un 41%, mucho más alto que la metformina, y por eso se emplea por parte de estas guías del Colegio Americano de Endocrinólogos como terapia para el paciente con prediabetes. Ahora, de todo paciente hay que valorar el riesgo cardiovascular o el riesgo de eventos cardiovasculares. Prácticamente todos los pacientes tienen indicación, todos los diabéticos, de iniciar terapia con estatinas. La meta para ellos es encontrar un colesterol menor de 70, actualmente es para todos los riesgos y actualmente la indicación es que cualquier paciente diabético que tiene un riesgo muy alto cardiovascular prácticamente tengan una estatina acompañándose, independientemente que ya tengan insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Para la hipertensión, en este caso la hipertensión o las metas de hipertensión son una presión de 130/80,
a mayor grado de proteinuria, y el medicamento para emplearse de manera inicial siempre son los IECAs o los ARA2. Si mi presión es por arriba de 150-100, se utiliza una terapia doble, que es el IECA o el ARA2 más un bloqueador de canales de calcio de primera instancia, posteriormente un beta bloqueador, y en tercer lugar un diurético tiacídico. Si se fijan, las metas, si no se consiguen, son de 2 a 3 meses. Ojo, esta es la guía del Colegio Americano. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la ADA actualmente. En esta otra tablita lo que vemos es disminuir el grado de microalbuminuria. Es parte de las demás metas que debemos de conseguir en los pacientes. Si mi paciente ya presenta albuminuria, debemos de mantener siempre un nivel de albúmina menor de 30 miligramos por gramo o relación albúmina-creatinina o creatinuria en orina. Y nuestra presión arterial en caso de pacientes con albuminuria, pues menor o igual a 130/80. Los lípidos, todos los pacientes de 40 a 75 años tienen que iniciar una estatina, y la aspirina. En este caso la aspirina es importante valorar en el paciente diabético. El uso de aspirina por sí solo incrementa el riesgo de 1.5 a 1.9 veces de hemorragia de tubo digestivo, sobre todo gastritis erosiva. Prácticamente, si mi paciente es diabético y tiene más de 50 años, es hombre, o más de 60 años y es mujer, prácticamente debo iniciar también aspirina, en este caso ácido acetil salicílico. En este otro grupo, que es lo que les menciono, este es de la ADA, prácticamente es lo que les comento. Desde el principio nuestro paciente tiene que establecer si tiene eventos cardiovasculares ya establecidos o tiene enfermedad renal o falla cardíaca, para poder definir los medicamentos. Prácticamente es realmente como lo muestra en los papeles del ADA, y lo que hice en la primera diapositiva es dejarles de manera más sencilla qué es lo que deben de establecer y qué medicamentos son los que deben de utilizar. En este otro caso, pues prácticamente les menciona lo mismo. Si mi paciente tiene un factor o tiene un evento cardiovascular establecido, si tiene enfermedad cardíaca o enfermedad renal, y si tiene o no tiene nada de eso, pues emplearemos cualquiera de los otros grupos de medicamentos actualmente. Para la hipertensión, la guía de la ADA, en este caso del año pasado y de este año, que es exactamente lo mismo, que no las ampliaron por lo del COVID, prácticamente lo que se menciona es, aquí sí cambia un grado o es distinto a lo que es la enfermedad o lo que es diferente al Colegio Americano de Endocrinólogos. Si mi presión arterial es desde el principio menor de 160/100, se utilizan solo un agente. Si hay albuminuria, IECA o ARA2. Si no hay albuminuria, tomas IECA o ARA2 o agonista o calcio antagonista, o uso de diurético tiacídico, por ejemplo. Si mi presión desde el principio es arriba de 160/100, prácticamente se utilizan dos agentes desde el principio. Si tiene albuminuria, es IECA o ARA2 más un calcio antagonista o un diurético. Y si no tiene albuminuria, entonces IECA o ARA2 más un calcio antagonista o un diurético. Si se fijan, el beta bloqueador queda totalmente para la ADA fuera de uso, por el hecho de incrementar los riesgos de hiperglicemia, y el riesgo de descontrol metabólico. Prácticamente es algo que revisarán ustedes en su casa. Realmente no hay más que agregar, más que se fijen actualmente en los límites de control. Realmente, entre mejor control hipertensivo, mejoras o disminuyes el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Es importante que ustedes valoren esto, y ustedes son los que van a definir qué medicamento van a emplear. Los objetivos del control en prevención secundaria, ¿qué quiere decir? Si mi paciente ya tiene alteraciones, prácticamente, si se fijan, es un resumen de lo que acabamos de ver. Mi control glucémico menor de 6.5, evitando todas las hipoglucemias. Mi control de la presión arterial 130/85, si tiene nefropatía o albuminuria, 130/80 para nosotros. Eso nos vamos a quedar con el curso. Y control de LDL menor de 70 para todos. Para el riesgo extremo, menor de 55. Y antiagregación plaquetaria en caso de ser diabético, mayores de 50 o 60 años de edad en caso de hombres y mujeres. El riesgo extremo se define como aquel paciente que ya tuvo angina inestable o que tiene angina inestable y que ya alcanzó un colesterol LDL menor de 70 y aún así tuvo la angina inestable, enfermedad renal crónica en estadio 3 o 4, hipercolesterolemia familiar e historia de evento de evento cardiovascular prematura, menores de 55 años siendo hombres o mujeres menores de 65 años, y ese es el riesgo extremo en el cual se supone que el LDL debe ser menor de 55.
para localizar o lograr ese efecto prácticamente a dosis máximas de una estatina de alta actividad, rosiglitazona, atorvastatina principalmente. Rosiglitazona es atorvastatina, como el principal medicamento que empleamos en el sistema de salud en México, rosuvastatina, y el otro medicamento se los debo hasta que veamos la clase de dislipidemia porque no me acuerdo, son tan caros que casi no los llegamos a utilizar. En esta última diapositiva, o en estas últimas diapositivas, realmente les muestro cómo debemos de basarnos de acuerdo a los niveles de hemoglobina glucosilada. Seguimos utilizando la guía de la Sociedad Americana o el Colegio Americano de Endocrinología. Si yo tengo desde el principio, le digo a mi paciente es diabético, cumple criterios y tiene una hemoglobina glucosilada del 7.5, por eso se los puse en cuadrito amarillo, prácticamente está indicado el uso de monoterapia. Actualmente si la hemoglobina glucosilada está mayor de 7.5, entre 7.5 y 9, prácticamente tengo que utilizar doble o triple terapia, jóvenes. Ustedes son los que escogen. La monoterapia con metformina es la principal utilización más amplia utilizada en el mundo. La terapia dual sería metformina con sulfonilurea, y triple terapia, que aquí es donde ustedes buscarían la combinación de metformina, sulfonilurea, tiazolidinediona, metformina, sulfonilurea, dipeptidilpeptidasa o DPP4, GLP-1 o agonistas de GLP-1, dependiendo de lo que ustedes vayan checando. Si se fijan aquí también vienen los medicamentos utilizados de segunda elección como cromocriptina, colesevalam, principalmente. Si mi hemoglobina glucosilada está por arriba de 9, prácticamente yo decido si mi paciente necesita terapia insulínica de manera inicial. Si tiene síntomas de polinsulina, que es deficiencia insulínica, o la llamada poliuria osmótica, prácticamente utilizo insulina. Si mi paciente no tiene síntomas, pero tiene una hemoglobina glucosilada arriba de 9, entonces busco utilizar doble o triple terapia. Realmente se buscaría ya la triple terapia para poder utilizar de manera oportuna en estos pacientes. Y en esta última lo que hacemos es la dosificación de insulina, pero eso lo vamos a ver en otra plática aparte. Entonces, en resumen, jóvenes, actualmente lo que deben de hacer es establecer desde el principio el nivel de hemoglobina glucosilada de su paciente, buscar datos de enfermedad cardiovascular establecida, saber cuánto tiene de depuración de creatinina su paciente y si tiene o no datos de insuficiencia cardíaca. Con eso definen cómo iniciarán el tratamiento. La mayor parte de los pacientes no lo tienen o no tienen estas complicaciones. Aquí es cuando vamos a irnos por los escalones de utilizar metformina, sulfonilurea, tercer escalón agonista GLP-1 o dipeptidilpeptidasa, tiazolidinediona, y en caso necesario utilizar insulina como terapia. Ya saben que la indicación es, si tienes una hemoglobina glucosilada arriba del 9%, te puedes ir planteando la necesidad de que el paciente vaya pensando en que realmente los demás medicamentos orales no van a funcionar y que termina necesitando recibiendo una terapia insulínica de manera rápida o de manera o como terapia más adecuada para ese paciente.